Entonces, en un proceso es importante tener este concepto. Los resultados o valores posibles que van a tomar estas situaciones van a conformar un universo de diferentes valores o estados que se tienen, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con lo que se denomina distribución de probabilidad. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Nos indica que las distribuciones de probabilidad frecuentemente aplican a situaciones que implican la determinación de valores de tiempo o cantidad que varía de acuerdo a una forma o densidad o un rango dado. Es decir, nosotros nos vamos a apoyar en una distribución que se tenga porque las mismas están enfocadas en diferentes sistemas. ¿Okay? Entonces, los mismos están enfocados en diferentes sistemas. Como ya habíamos hablado de lo que son variables aleatorias discretas y también hemos hablado de variables aleatorias continuas, porque todo proceso que se tiene puede ser discreto o continuo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo de una distribución discreta, es cuando se representa un número finito con diferentes posibles valores respecto a un determinado tiempo. Y cuando hablo de una continuidad o de variables continuas, hablo cuando se representa un número de números reales que se distribuyen uniformemente en cierto tiempo, en cierto espacio, ¿sí? Entonces se van a distribuir uniformemente, ¿no? En cierto espacio. Entonces tenemos esos dos tipos de eventos, los eventos discretos y los eventos continuos. A estos eventos discretos vamos a trabajar con variables aleatorias y estos elementos continuos de la misma manera, ¿sí? Pero para poder trabajar con estas variables aleatorias, nosotros tenemos que necesariamente hablar de lo que se denominan distribuciones. ¿Qué es la distribución? Es una manera, un método para ver a qué tipo de evento yo voy a atacar o qué tipo de evento voy a trabajar, ¿sí? Entonces, ese es el concepto que se tiene. Para poder trabajar, hoy vamos a ver lo que son las distribuciones discretas. ¿Qué es una distribución discreta? Ya hemos indicado que es una distribución de probabilidad que va a relacionar a un conjunto de valores o medidas con una frecuencia relativa. A estas distribuciones discretas se las va a tener como principales a las siguientes, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener que en distribuciones discretas voy a poder contar o me voy a poder apoyar en las siguientes, ¿no? Yo tengo una distribución discreta, uniforme discreta, binomial, hipergeométrica, geométrica, binomial negativa, Pascal, Poisson. Generalmente se utiliza Pascal y Poisson, ¿sí? Porque estas son conformaciones que se tienen respecto a los mismos. Son diferentes criterios que se puede colocar cuando se tiene un modelado de un sistema, ¿sí? Pero es necesario conocer todos estos elementos, cómo es el comportamiento y más o menos qué ejemplos típicos podemos trabajar para poder hacer la simulación, ¿sí? De un proceso. Por ejemplo, estamos hablando nosotros primeramente de una distribución uniforme discreta. Distribución uniforme discreta. La distribución uniforme discreta describe el comportamiento de una variable discreta que puede tomar n valores distintos con la misma probabilidad cada uno de ellos. Esta distribución asigna igual probabilidad a todos los valores enteros entre el límite inferior y el límite superior, que definen el recorrido de la variable. Si la variable puede tomar valores entre A y B en el rango que yo tengo, debe ocurrir que B sea mayor que A, ¿sí? Que B sea mayor que A, el evento que yo voy a tener. Y a la variable toma valores enteros empezando por A, A más 1, A más 2, etcétera, hasta el valor máximo B. Entonces vamos a trabajar sobre un intervalo en una distribución uniforme discreta. Por ejemplo, cuando se observa el número obtenido tras el lanzamiento de un dado perfecto, los valores posibles siguen una distribución uniforme, discreta, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando yo lanzo un dado, sí o sí, el dado va a tomar un solo valor. Entonces es un evento primeramente discreto, porque está tomando un valor en un determinado tiempo, ¿sí? Y la probabilidad de
cada cara, o sea, de cada número va a ser 1 sobre 6, ¿no? Esta es la probabilidad que se tiene respecto a este evento. Entonces, primeramente tengo que ver si tengo que ver si mi sistema va a ser discreto o va a ser continuo, seguramente para poder apoyarme en estas distribuciones. Acá estamos trabajando con elementos discretos, ¿no? Entonces, un ejemplo de un dado. Los valores que se utiliza en una distribución discreta son K, A más 1. Entonces, en este caso, por ejemplo, del dado va a ser 1, 5, 6. Esos son los valores que puede adoptar este suceso o evento. Los parámetros que se tiene máximo B entero. Entonces, acá tenemos que trabajar primeramente con valores. ¿Qué valores quiero obtener? ¿Qué valores voy a trabajar? ¿Y qué parámetros tienen que tener estos valores? Por ejemplo, acá estamos hablando de entero. Generalmente en eventos discretos tenemos que trabajar con enteros. Y también indicamos que A va a ser menor a B. Entonces voy a tener un rango, ¿no? En este caso del dado va a ser 1 menor que 6, ¿no? Cumple con los valores y también los parámetros en una distribución uniforme discreta, donde no doy preferencia a ninguno de ellos, ¿no? Cada uno tiene la misma probabilidad de poder salir, cada uno de aquellos. Entonces, esta es la primera distribución uniforme discreta. Otra distribución también que se utiliza es la distribución binomial, donde tengo los valores de NP, donde tengo un binomio. La distribución binomial es una distribución discreta, de la misma manera, muy importante, que surge en muchas aplicaciones bioestadísticas, más que todo, ¿no? Bioestadísticas. Fue obtenida por Jacob Bernoulli, 1654 hasta 1705, y publicada en su obra póstuma Ars Conjectandi en 1713, ¿no? Entonces, Bernoulli ha sido una persona que ha empezado a ver lo que es la parte de la distribución binomial. Esta distribución aparece de forma natural al realizar repeticiones independientes de un experimento que tenga respuesta binaria, generalmente clasificada como éxito o fracaso. Este experimento recibe también el nombre de experimento de Bernoulli. Cuando hablamos de una distribución binomial, también podemos referenciar una distribución Bernoulli. Ejemplos de respuesta binaria pueden ser el hábito de fumar, sí o no. ¿Sí? Entonces, acá estamos trabajando con dos estados, estamos trabajando binario, 0 o 1, ¿no? Entonces voy a trabajar acá con dos respuestas. El hábito de fumar, por ejemplo, ¿usted tiene un hábito de fumar? Sí. ¿Otro hábito de fumar? No. Si un paciente hospitalizado desarrolla o no una infección, o si un artículo de un lote es o no defectuoso, ¿no? Entonces, acá ya nos está dando un lineamiento de cuando yo quiero trabajar con un sistema, por ejemplo, un sistema, no sé, para un sistema de calidad, ¿no? Un sistema de calidad donde yo vea si va a ser defectuoso o no defectuoso, entonces puedo apoyarme en esta distribución binomial. Va a estar referido seguramente primeramente al suceso o evento que yo tenga y este lo voy a relacionar con el sistema que se tenga, ¿no? Para poder hacer la simulación. En la distribución binomial, la variable discreta que cuenta el número de éxitos en n pruebas independientes de ese experimento, cada una de ellas con la misma probabilidad de éxito igual a P. Sigue una distribución binomial de parámetros n y P que se denota por BI entre n y n y P, ¿no? Es una función de NP. Este modelo se aplica a poblaciones finitas, de las que se toman elementos al azar con reemplazo, y también a poblaciones conceptualmente infinitas, ¿no? Entonces, vamos a poder aplicar esta distribución binomial a poblaciones finitas o también conceptualmente a poblaciones infinitas, ¿sí? Donde se toman elementos al azar con reemplazo, ¿no? Por ejemplo, esta distribución binomial nos estamos dando cuenta que me puede ayudar bastante en el tema de lo que es si yo quiero trabajar con el tema de calidad, porque estamos trabajando con elementos al azar. O sea, de una producción yo podría agarrar un elemento al azar y con reemplazo, si está mal, si está defectuoso, lo reemplazaré con uno bueno. Entonces puedo trabajar ya con una distribución binomial. Entonces me está indicando que este tipo de distribuciones puede trabajarse en ese sentido. ¿Mm? Puede irse a ese sentido.
Por ejemplo, las piezas que produce una máquina. Siempre que el proceso de producción sea estable, la proporción de piezas defectuosas se mantiene constante a largo plazo. Y sin memoria, el resultado de cada pieza no depende de las anteriores, ¿sí? Entonces acá estamos hablando ya podemos hablar de calidad y podemos hablar también de una distribución binomial o podemos hablar de esta distribución, ¿no? Tenemos que trabajar con esta distribución, también conocida como Bernoulli, ¿no? Un ejemplo de variable binomial puede ser el número de pacientes con cáncer de pulmón ingresados en una unidad hospitalaria, ¿no? Entonces también, y aquí empezamos a trabajar con el tema de variables para ver, ya acá estamos hablando de un suceso, ¿no? De un suceso que está referido, por ejemplo, a un sistema, en este caso el sistema de salud, ¿no? Unidad hospitalaria. Ya lo vamos a disgregar un poquito más. Sistema de salud, eh, donde se ve el tema del cáncer, ¿no? Entonces ya estamos empezando a ver que ya está dando cuerpo a mi modelo. A partir del modelo se tiene una distribución en la cual me voy a apoyar. Un caso particular se tiene cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1, que da lugar a la distribución de Bernoulli. Entonces, cuando tengo distribución binomial, si le coloco aquí n igual a 1, distribución de Bernoulli. Cuando se tiene un número de pruebas grande, la distribución binomial se aproxima a una distribución normal de media, NP, y varianza, NP. Los valores que voy a tener en una distribución binomial van a ser los siguientes. K va a ser igual a 0, 1, 2, llegando hasta n, ¿no? El número de pruebas, n mayor o igual a 1, que va a ser un entero. Y la probabilidad de éxito va a ser entre 0 y 1, ¿no? La probabilidad siempre es entre 0 y 1, ¿sí? Entonces voy a tener una probabilidad de cómo van a suceder estos eventos con una distribución binomial. Otra distribución aleatoria es la distribución hipergeométrica, donde acá tengo tres parámetros, n, r y n. La distribución hipergeométrica suele aparecer en procesos muestrales sin reemplazo, en los que se investiga la presencia o ausencia de cierta característica. Por ejemplo, en un procedimiento de control de calidad en una empresa farmacéutica, durante el cual se extraen muestras de las cápsulas fabricadas y se someten a análisis para determinar su composición, ¿sí? Durante las pruebas, las cápsulas son destruidas y no pueden ser devueltas al lote del que proviene. No es como, no es como por ejemplo, ya aquí tenemos también sin reemplazo, ¿no? En esta situación, la variable que cuenta el número de cápsulas que no cumplen los criterios de calidad establecidos sigue una distribución hipergeométrica, ¿no? Esta también, al igual que la anterior, podré trabajar en tema calidad, ¿no? Puedo utilizar esta otra distribución hipergeométrica ya manejando tres parámetros, ¿no? Por tanto, esta distribución es la equivalente a la binomial, pero cuando el muestreo se hace sin reemplazo, ¿sí? Entonces, acá hay una gran diferencia, ¿no? Pero es parecida a la anterior, ¿no? Acá el muestreo se hace sin reemplazo, ¿no? Entonces, en otras palabras, la prueba que se tiene se la destruye o se la coloca como si no estuviera en el stock, ¿no? De forma que la probabilidad de éxito no permanece constante a lo largo de las n pruebas, a diferencia de la distribución binomial, ¿no? Entonces acá ya tengo tres parámetros a diferencia de la distribución binomial. Esta distribución se puede ilustrar del modo siguiente. Se tiene una población finita con n elementos, de los cuales R tiene una determinada característica que se llama diabetes, obesidad, hábito de fumar, etcétera. El número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n extraída sin reemplazo de la población es una variable aleatoria con distribución hipergeométrica de parámetros n, r y n, ¿no? Donde yo voy a tener los n elementos, la característica y también lo que es la prueba que se tiene, ¿no? Respecto a una muestra, un muestreo de un dato que yo voy a sacar de estos dos elementos, de toda la población, ¿no? Cuando el tamaño de la población es grande, los muestreos con y sin reemplazo son equivalentes, por lo que la distribución hipergeométrica se aproxima en tal caso a la binomial, ¿no? Entonces acá tendré lo que son los valores K, el máximo, el mínimo, donde el máximo indica el valor máximo entre 0 y n y r, de acuerdo a la característica y de acuerdo a su población.
Y mínimo indica el valor mínimo entre R y N, ¿no? Los parámetros que tienen que tomar en cuenta son el tamaño de la población, N mayor a 1, que va a ser entero, número de éxitos en la población, que va a estar disgregada en este intervalo también, de 1 hasta N, hasta el tamaño de la población, y número de pruebas que se les va a colocar. Como si ustedes se fijan acá, de la misma manera, cuando yo utilizo una distribución hipergeométrica, los parámetros que tengo que tener es que los números sean enteros, ¿sí? Otra distribución que se tiene es la distribución geométrica. Cuando suponemos que se efectúa repetidamente un experimento, prueba que las repeticiones son independientes y que se esté interesado en ocurrencia o no de un suceso al que se refiere como éxito, siendo la probabilidad de este suceso P, ¿no? La distribución geométrica permite calcular la probabilidad de que tenga que realizarse un número K de repeticiones antes de obtener un éxito por primera vez, ¿sí? Entonces tengo una distribución geométrica. Esta probabilidad decrece a medida que aumenta K, con lo que la función de masa de probabilidad es siempre decreciente. Así pues, se diferencia de la distribución binomial en que el número de repeticiones no está predeterminado, sino que es la variable aleatoria que se mide y, por otra parte, el conjunto de valores posibles de la variable es ilimitado. ¿Okay? Para ilustrar el empleo de esta distribución, por ejemplo, se supone que cierto medicamento opera exitosamente ante la enfermedad, para lo cual fue concebido en el 80% de los casos a los que se aplica. La variable aleatoria intentos fallidos en la aplicación del medicamento antes del primer éxito, ¿no? Sigue una distribución geométrica de parámetro 0,8, ¿no? Estamos hablando del 80%. Otro ejemplo que podemos colocar de variable geométrica es el número de hijos hasta el nacimiento de la primera niña. La distribución geométrica se utiliza en la distribución de tiempos de espera, de manera que si los ensayos se realizan a intervalos regulares de tiempo, esta variable aleatoria proporciona el tiempo transcurrido hasta el primer éxito, ¿no? Entonces acá podemos empezar a ver que la distribución geométrica me puede ayudar cuando yo tengo algún proceso respecto a un determinado tiempo, a un intervalo de determinado tiempo, un determinado temporizador, ¿no? O sea, voy a tener que trabajar tiempos de espera, ¿no? Entonces, podemos trabajar ya no en calidad, ¿no? Ya puedo trabajar en el tema de producción con la distribución geométrica. En cuánto tiempo yo puedo producir, digamos, no sé, 20 productos, etcétera, una línea de producción, ya esto se está decantando, se está viendo con una distribución geométrica, ¿no? Entonces, ya empezaré a ver qué tipo de distribución voy a utilizar en cuanto a mi modelo. Esta distribución presenta la propiedad denominada falta de memoria, que implica que la probabilidad de tener que esperar un tiempo t no depende del tiempo que ya haya transcurrido, perdón, ¿no? O sea, entonces, falta de memoria. Entonces, puedo a partir de un tiempo t, ¿sí? No es necesario también que me fije atrás. Entonces, puedo volver a partir de un determinado tiempo. Es decir, esto, por ejemplo, para una cadena de producción seguramente vamos a ver las producciones de los 2 últimos años, digamos, ¿no? O de los años que se van a esperar, ¿no? Entonces podemos utilizar esta distribución geométrica. Los valores que van a utilizarse son K, 0, 1, 2 y la probabilidad de éxito es de 0 a 1, ¿no? Entonces tengo unos valores que yo tengo que trabajar con la distribución geométrica. Otra distribución que podemos ver es la distribución binomial negativa, R y P, donde una generalización obvia de la distribución geométrica aparece si se supone que un experimento se continúa hasta que un determinado suceso de probabilidad P ocurre por R décima vez, ¿sí? Entonces puede volver a aparecer un determinado suceso, ¿no? La variable aleatoria que proporciona la probabilidad de que se produzcan K fracasos antes de obtener el R-ésimo éxito sigue una distribución binomial negativa de parámetros R y P, ¿sí? Entonces tengo una binomial negativa donde la distribución geométrica corresponde al caso particular en que R es igual a 1, ¿sí? Cuando R es igual a 1 se va a hablar de una distribución geométrica. Un ejemplo
por ejemplo, es el número de lanzamientos fallidos de un dado antes de obtener un 6 en 3 ocasiones, que sigue una distribución binomial 3,1 sexto, ¿no? Acá tengo la probabilidad que se tiene del dado, pero también tengo acá los lanzamientos fallidos, ¿no? Yo puedo parametrizar. En el caso de que los sucesos ocurran a intervalos regulares de tiempo, esta variable proporciona el tiempo total hasta que ocurren los R éxitos, por lo que también se denomina distribución binomial de tiempo de espera, ¿sí? Entonces, tengo la distribución binomial negativa. La distribución binomial negativa aparece en un estudio de Pierre Ramon de Montmort de 1678 hasta 1719, ¿no? Sobre los juegos de azar en 1714, pero años antes ya había sido descrita por Blaise Pascal, 1623 a 1662, ¿no? Más adelante esta distribución fue propuesta como una alternativa a la distribución de Poisson para modelar el número de ocurrencias de un suceso cuando los datos presentan lo que se conoce como variación extra Poisson o sobredispersión, ¿sí? Entonces, una alternativa a lo que es la distribución de Poisson, ¿no? La distribución binomial negativa. En estas situaciones, la varianza es mayor que la media, por lo que se incumple la propiedad que caracteriza una distribución de Poisson, según la cual la media es igual que la varianza. En Poisson, la media es igual que la varianza, ¿no? Al hacer el cálculo de media y varianza. La primera aplicación en bioestadística la realizó William Ciali Gosset de 1876 a 1937 a principios de siglo, cuando propuso esta distribución para modelar el número de glóbulos rojos en una gota de sangre, ¿no? Entonces, es una aplicación que se ha colocado en bioestadística. En este caso, la variabilidad extra se debe al hecho de que esas células no están uniformemente distribuidas en la gota, es decir, la tasa de intensidad no es homogénea. La distribución binomial negativa es más adecuada que la de Poisson para modelar, ¿no? Para hacer un modelamiento, pues indica que podemos utilizar la distribución binomial negativa. Por ejemplo, el número de accidentes laborales ocurridos en un determinado lapso. La distribución de Poisson asume que todos los individuos tienen la misma probabilidad de sufrir un accidente, porque tenemos que la media y la varianza son iguales, ¿no? Y que esta permanece constante durante el periodo de estudio. Sin embargo, es más plausible la hipótesis de que los individuos tienen probabilidades constantes en el tiempo, pero que varían de unos sujetos a otros, ¿no? Esto es lo que se conoce en la literatura como la propensión a los accidentes, accident pronenesis. Esta hipótesis se traduce en una distribución de Poisson mixta o de efectos aleatorios, en la que se supone que las probabilidades varían entre individuos de acuerdo a una distribución gamma, y esto resulta en una distribución binomial negativa para el número de accidentes, ¿no? Entonces, este tipo de distribución podemos empezar a ver que ya va a disgregar, ¿no? O sea, no lo va a generalizar como la distribución de Poisson, ¿no? La distribución de Poisson generaliza todos los eventos. A estos no. En una negativa existe cierto, como diría, cierta clasificación que existe entre estas, ¿no? Existiría una clasificación desde respecto de mi muestreo. Los valores que se tienen es K0, 1, 2. Los parámetros serán número de éxitos, R mayor a 1, entero también, y la probabilidad de éxito, ¿no? Siempre entre 0 y 1. Otra distribución que podemos trabajar en variables aleatorias es la distribución de Pascal. La distribución de Pascal, RP. La distribución de Pascal debe su nombre al matemático francés Blaise Pascal, desde 1623 a 1662, uno de los matemáticos que creó las bases de la teoría de la probabilidad. El número de pruebas necesarias para obtener R éxitos, siendo P la probabilidad de éxito, es una variable aleatoria que sigue una distribución Pascal de parámetros R y P. Por tanto, esta distribución está relacionada con la binomial negativa de idénticos parámetros del modo siguiente, ¿no? Pascal, binomial negativa, RP y mu más sub R.
Teniendo en cuenta esta relación, podríamos decir que el número de lanzamientos de un dado realizado antes de obtener un 6 en 3 ocasiones sigue una Pascal, ¿no? Puedo trabajar como una Pascal, la binomial negativa. Los valores que se tienen para una Pascal va a ser K, R, R más 1, R más 2, donde los parámetros de R, eso es número de éxitos, y R va a ser mayor o igual a 1, va a ser un entero, y la probabilidad de éxito va a estar entre 0 y 1, ¿no? Entonces también manejamos en distribución de Pascal un número entero. Por último, tenemos una distribución Poisson, ¿sí? Que generalmente se maneja bastante esta, la distribución Poisson, donde el nombre se debe al matemático francés Siméon Denis Poisson, de 1781 a 1840, ¿no? Aunque ya había sido introducida en 1718 por Abraham de Moore, 1667 a 1754, como una forma límite de la distribución binomial que surge cuando se observa un evento raro, después de un elemento de un número grande de repeticiones, ¿no? Hablamos acá de un evento raro. En general, la distribución de Poisson de parámetro lambda se puede utilizar como una aproximación de la binomial, ¿sí? Si el número de pruebas n es grande, pero la probabilidad de éxito es pequeña, siendo lambda va a ser igual n por p. Podemos considerar que la aproximación Poisson binomial es buena si n es mayor o igual a 20 y la probabilidad es menor o igual a 0.05, y muy buena si n es mayor a 100 y la probabilidad es menor a 0.01. La distribución de Poisson también surge cuando un evento o suceso raro ocurre aleatoriamente en el espacio-tiempo. La variable asociada es el número de ocurrencias del evento en un intervalo o espacio continuo. Por tanto, es una variable aleatoria discreta que toma valores enteros de 0 en adelante. 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Así el número de pacientes que llegan a un consultorio en un lapso dado, el número de llamadas que recibe un servicio de atención a urgencias durante una hora, el número de células anormales en una superficie histológica o el número de glóbulos blancos en un milímetro cúbico de sangre, son ejemplos de variables que siguen una distribución de Poisson, ¿no? El concepto de evento raro o poco frecuente debe ser entendido en el sentido de que la probabilidad de observar K eventos decrece rápidamente a medida que K aumenta. Supóngase, por ejemplo, que el número de reacciones adversas tras la administración de un fármaco sigue una distribución de Poisson de media lambda igual a 2. Si se administra este fármaco a 1000 individuos, la probabilidad de que se produzca una reacción adversa K igual a 1 es 0.27. Los valores de dicha probabilidad para K, 2, 3, 4, 5, 6 reacciones respectivamente son 0.27, 0.18, 0.09, 0.003 y 0.01. Para K igual a 10 o mayor, la probabilidad es virtualmente cero, ¿no? Entonces, en Poisson, ¿qué nos está indicando? De que la distribución que hace es uniforme, ¿sí? Es uniforme para todos, a menos que suceda un evento raro, este evento raro, ¿no? Para poder trabajar se tiene que tener en cuenta estas tres disposiciones cuando yo trabajo con una distribución Poisson. Primeramente, en un intervalo muy pequeño, por ejemplo, de 1 milisegundo, la probabilidad de que ocurra un evento es proporcional al tamaño del intervalo. Un segundo elemento, la probabilidad de que ocurran 2 o más eventos en un intervalo muy pequeño es tan reducida que a efectos prácticos no se puede considerar nula, a veces cuando es muy pequeña. El número de ocurrencias en un intervalo pequeño no depende de lo que ocurre en cualquier otro intervalo pequeño que no se solape con aquel. Estas propiedades pueden asumirse en el proceso que genera una distribución de Poisson. Es estable. Produce a largo plazo un número medio de sucesos constante por unidad de observación y no tiene memoria. Conocer el número de sucesos en un intervalo no ayuda a predecir el número de sucesos en el siguiente. El parámetro de la distribución lambda, la distribución de Poisson, representa el número promedio de eventos esperados por unidad de tiempo o de espacio, por lo que también se suele hablar de lambda como la tasa de ocurrencia del fenómeno que se observa.
La distribución de Poisson tiene iguales la media y la varianza, ¿no? Entonces tenemos igual la media y la varianza. Si la variación de los casos observados en una población excede a la variación esperada por el Poisson, se está ante la presencia de un problema conocido como sobredispersión y en tal caso la distribución binomial negativa es más adecuada, ¿no? Entonces yo veré también qué es lo que sucede con mis parámetros que tengo a la entrada. Para lambda, para los valores de lambda mayores de 20, la distribución de Poisson se aproxima a una distribución normal de media y varianza iguales a lambda, ¿no? Todos los valores que voy a obtener va a ser k igual a 0, 1, 2, y los parámetros va a ser de lambda, una tasa de ocurrencia donde lambda va a ser mayor a 0, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que son distribuciones de probabilidad para eventos discretos. Estos son los casos que se puede dar. Existen muchos más y siempre vuelvo a reiterar, en este tema hay más estudios que se tiene, pero estos son los principales, los que generalmente son ocurrentes, los que manejamos. Pues vuelvo a reiterar, el donde se maneja bastante es esta distribución de Poisson, porque tranquilamente puedo yo trabajar con eventos discretos y los puedo ir parametrizando, ¿no? Con un efecto raro, con un efecto que no sea raro, ¿sí? Pero también existe la hipergeométrica, la geométrica, la de Pascal, la de Bernoulli, que hemos visto anteriormente, que tienen estos parámetros. A partir de estas distribuciones que se tienen de eventos discretos, ya nosotros podemos primeramente ver con cuál de ellas vamos a trabajar, ¿sí? Con una de ellas vamos a trabajar respecto ya a un modelo que tengo o un modelo o un evento o un suceso que se pueda dar para hacer su respectiva simulación, ¿no? Entonces puedo hacer, como se han dado cuenta, diferentes ejemplos. Puedo simular el tema de las, las gotas, puedo simular el tema de procesos de farmacia, procesos de calidad. Ya empezó a hablar de procesos, ¿sí? Recordemos que en el tema de lo que es simulación, yo lo que estoy diciendo primeramente es que a un sistema lo voy a modelar. Este sistema modelado tiene un determinado o conlleva un determinado proceso, ¿sí? Este determinado proceso me indicará qué es. Y yo tengo que ver qué es lo que también yo voy a simular, dónde me voy a enfocar, ¿sí? Seguramente me enfocaré en un problema en particular. Será parte de calidad, línea de producción, etcétera, ¿no? Entonces, yo voy a modelar el principio fundamental de mi sistema al que quiero encontrar, ¿ok? Entonces, ya tenemos un poco más de conocimiento acerca de lo que son las distribuciones de probabilidad, que estamos hablando para acá de variables aleatorias, discretas, ¿sí? También existe distribuciones de probabilidad para variables continuas, que eso vamos a ver la siguiente sesión, ¿ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok, hasta acá quedaremos entonces el día de hoy. Nos veríamos la siguiente semana, ¿no? Está bien. Hasta luego, que les vaya muy bien entonces. Que tengan muy buena tarde, muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta Bueno, luego, gracias. gracias, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.